Bueno, muy buenos días todos. Ya son las 8 de la mañana y vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico del día de hoy. Mi nombre es Juan Diarely Santos Fernández, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, pues gracias a la asesoría de la doctora en medicina Lucía Leal Villarreal, vamos a dar inicio. Bueno, en cuanto a la ficha de identificación, es una paciente femenina de 53 años de edad, casada con licenciatura, es comerciante de religión católica y es originaria y residente de Monterrey, Nuevo León. La fecha que consultó al servicio de alergias fue el 28 de diciembre del 2020. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, ambos padres, cirrosis hepática, su padre, y no hay antecedentes de atopia en la familia. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos médicos, la paciente tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde el 2008 y fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2006, a los 38 años de edad, el cual actualmente se encuentra en remisión. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, tiene una mastectomía radical derecha que fue realizada en el 2006 cuando tuvo su diagnóstico. También tiene una cirugía de columna por una hernia discal en el 2014 y una colecistectomía en el 2016. En cuanto a sus hospitalizaciones, todas fueron en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, donde recibió su tratamiento para el cáncer de mama. En cuanto a los antecedentes alérgicos, la paciente niega antecedentes de rinitis, asma, sin embargo refiere alergia al mango, pues no diagnosticada por un médico, pero al interrogatorio refiere sensación de prurito y eritema en cara después de ingerirlo. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, pues tiene transfusiones negativas, pero sí tiene consumo de medicamentos, metformina 875 miligramos cada 12 horas y canaglifosine de 100 miligramos cada 24 horas como un coadyuvante a la metformina para la diabetes mellitus. También toma gabapentina 300 miligramos cada 24 horas y refiere que de forma esporádica también consume AINES, ketorolaco y ibuprofeno al menos una vez al mes. En cuanto a los hábitos, también tiene tabaquismo positivo, consume 2 cigarrillos al día desde hace 10 años. También alcoholismo ocasional, 2 cervezas cada 2 semanas aproximadamente. En cuanto a la vivienda, pues cuenta con casa propia, vive cerca de una avenida, de fábricas y de parque, no tiene mascotas y en cuanto a los hábitos de limpieza, pues tiene sus cambios de cortinas y de sábanas cada 2 semanas, refiere que hay abundante polvo en su casa, pero niega hongos o mohos en paredes. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, tuvo su menarquia a los 12 años de edad. Refiere que sus ciclos eran normalmente regulares de 28 días con una duración de 5 días. Inició vida sexual a los 15 años y la fecha de su última menstruación fue en 2006 cuando inició el tratamiento quimioterapéutico para cáncer de mama. No tiene ningún método de planificación familiar, tuvo 2 compañeros sexuales y fue una paciente que tuvo 3 embarazos y 3 partos. El motivo de consulta al servicio de alergias fue picazón en el cuerpo, referido por la paciente. Ella inició su padecimiento desde hace 2 años, en 2018 aproximadamente, al referir tener prurito cutáneo, sobre todo en brazos, en cuellos y en cabeza, refiriéndolo como cuero cabelludo. No tiene un predominio de horario y refiere que es una intensidad bastante grave de 10 de 10 y que esta es muy persistente. Actualmente, este prurito limita la calidad del sueño y se acompaña también de un eritema secundario al rascado. Niega ronchas o angioedema. Refiere utilizar Barmisil automedicado, que es una crema que contiene betametasona, clotrimazol y gentamicina, y esta la utiliza en las zonas afectadas desde hace aproximadamente 2 años. En el 2019 acudió también a consulta de dermatología, en donde se le diagnosticó una escabiosis córtico-estropeada y se le dio tratamiento con ivermectina de 6 miligramos en tabletas en dosis únicas y se repitió esto en una semana, además de antihistamínicos como loratadina por 2 semanas, pero la paciente refiere que tuvo una mejoría parcial y que nuevamente el prurito volvió.
Cuanto a la exploración física, pues sus signos vitales dentro de parámetros normales, con un peso y talla adecuado también. El resto de la exploración física, los ojos realmente sin eritema, conjuntiva normal, los conductos auditivos permeables y sus membranas timpánicas íntegras. La mucosa nasal en ese momento se encontraba rosada, con puentes y alinos escasos y una hipertrofia bilateral de cornetes con una obstrucción del 50%. Cuanto a su mucosa sin eritema, las amígdalas grado 1 no se encontró exudados ni datos de descarga posterior. El tórax simétrico con campos pulmonares con adecuada entrada y salida de aire, no se encontraron estertores ni sibilancias, y la piel a la exploración física se encontraba seca con un eritema en brazos y cuello, con lesiones maculares rojas en brazos y dermografismo negativo. Pues básicamente estas eran las únicas lesiones o los únicos hallazgos a la exploración física en la piel de la paciente, aparte de su cerosis generalizada, lesiones maculares eritematosas, superficiales y múltiples que están agrupadas, como podemos ver, y tanto en los brazos como en los antebrazos, y que estas son muy pruriginosas y estas se desencadenan después del rascado. La paciente había consultado con médicos previos antes de llegar a nuestro servicio, quienes ya habían pedido estudios de laboratorio, contando con una biometría hemática, reportándose una hemoglobina en 16 y un hematocrito en 46.3 en límites superiores para ella. También del perfil bioquímico se encontraron pruebas de función renal normal. Sin embargo, sí se encontró hipercolesterolemia de 225 y también pruebas de función hepáticas alteradas con una ALT en 65. La glucosa también elevada en 116 y contaba con un perfil tiroideo dentro de parámetros normales. El diagnóstico que se le dio a nuestra paciente pues es prurito crónico secundario, probablemente alteraciones metabólicas como su hipercolesterolemia y su diabetes mellitus tipo 2 y pues su cáncer de mama en remisión. Se dio tratamiento con cetiricina de 10 miligramos, 2 tabletas cada 12 horas, corropatadina en caso necesario, y se dieron cuidados generales de la piel como Cetaphil, crema hidratante para uso diario. Se recomendó a la paciente que evitara AINES y también se le pidieron niveles de ferritina por los niveles de hemoglobina y hematocritos se encontraron en la biometría hemática. Vamos a ver más adelante en el abordaje de esta enfermedad cómo están relacionadas. Y además se interconsultó a medicina interna para el seguimiento y el tratamiento de sus enfermedades metabólicas. Se citó en un mes, sin embargo, la paciente aún no acude a la consulta nuevamente y tampoco acudió a su consulta con medicina interna. Entonces, el día de hoy voy a dar una pequeña revisión acerca de cómo abordar realmente el prurito crónico, ya que es una consulta que nos llega de manera frecuente en la consulta de aquí del servicio de alergias. Bueno, según el Foro Internacional para el Estudio del Prurito, este se define como una sensación no placentera de la piel que lleva a un rascado. Generalmente esta es la definición internacional y pues de acuerdo a la evolución o al tiempo de evolución, esta también puede ser aguda o crónica, siendo aguda si es menor a 6 semanas y crónica si persiste más de 6 semanas. También, de acuerdo a la localización, si afecta generalmente toda la piel, se define como generalizada, y si afecta solo determinadas áreas, como por ejemplo el caso de nuestra paciente que era brazos, el cuero cabelludo, se denomina localizada. El prurito realmente es un síntoma bastante frecuente en la población y esta, como vamos a ver más adelante, puede ser la manifestación tanto de una enfermedad cutánea como de una enfermedad sistémica. Esta realmente afecta la calidad de vida, tiene un gran impacto ya que se encuentra en patrón de sueño alterado, trastornos del estado de ánimo como ansiedad, depresión e irritabilidad. Y la incidencia de esta enfermedad pues realmente va aumentando con la edad, afectando así a las personas mayores de 60 años.
En cuanto a la epidemiología, esta también varía de acuerdo a la literatura en diferentes estudios que se han realizado. Por ejemplo, en un estudio europeo en 2004 se demostró que el prurito es el síntoma más prevalente de la piel, siendo así enfermedades como psoriasis, en los cuales se presenta prurito hasta en un 87% de los pacientes, y en dermatitis atópica y urticaria este síntoma está presente hasta en el 100% de los pacientes. Y bueno, como mencionaba, de forma general se presenta en un 54.4% de los pacientes que tienen alguna alteración cutánea. La prevalencia de prurito varía, pues es un rango bastante amplio, del 8 al 38% en la población general. Y como les mencionaba, depende también de la literatura y de los estudios que se han realizado. En un estudio noruego, la prevalencia osciló entre el 8.4 y el 13.9% de los pacientes. Cabe recalcar también que esta es un síntoma más frecuentemente encontrado en las mujeres que en los hombres, y también su incidencia, como mencionaba, va aumentando con la edad, y se ha visto también que las personas de origen asiático también padecen más este síntoma. Sin embargo, también en otras asociaciones, como vamos a ver igual más adelante, no solo en las alteraciones dermatológicas se encuentra este síntoma, sino que también en los pacientes que sufren enfermedades renales se puede presentar desde un 10 hasta un 70%, y en aquellos que tienen alteraciones hepáticas en un 15 a un 100% de los pacientes. Sin embargo, el origen del prurito es desconocido hasta en un 8 al 15%. En los niños, los datos generalmente se asocian a dermatitis atópica y se reporta una prevalencia entre el 5 al 22% en países desarrollados, pero realmente no existen tantos estudios que evalúen este síntoma en este tipo de población. Realmente que evalúe, por ejemplo, las causas sistémicas en niños de prurito. Sin embargo, estas pues son raras y pueden ser de origen genético. Sobre todo está asociado a enfermedad poliquística renal o a una atresia biliar primaria. Igual en embarazadas, realmente no hay tantos estudios que evalúen la prevalencia del prurito, pero generalmente hasta el 18% de las embarazadas presenta este síntoma. Y este síntoma está asociado sobre todo con enfermedades propias de la gestación que están asociados a los cambios fisiológicos del embarazo. Y de estas, las más comunes es la erupción polimorfa del embarazo, el pemfigoide gestacional y también pues la colestasis intrahepática del embarazo son las causas más frecuentes. Y bueno, también la erupción atópica del embarazo, que es muy parecida a la erupción polimórfica. Ahora, en las personas de la tercera edad, realmente el estudio del prurito requiere un estudio especial, ya que puede deberse a alteraciones propias del envejecimiento de estas personas debido a una declinación inmunológica o la inmunosenescencia, cambios neurodegenerativos, disminución de la hidratación en estos pacientes, la atrofia y también alteración de la barrera cutánea predisponen a los ancianos a padecer prurito crónico, y asociado a esto pues también la polifarmacia que tienen estos pacientes. Realmente se estima una prevalencia del 12%, como mencionaba, esta va aumentando con la edad del paciente. Sin embargo, otras literaturas demuestran que la prevalencia varía de un 7 a un 37% en los adultos mayores, y esto pues tiene un impacto sobre todo de la comorbilidad de los pacientes de la tercera edad, porque aunado a esto, pues lleva más a una polifarmacia en estos pacientes. Ahora bien, para saber nosotros abordar el prurito o llegar a un diagnóstico y conocer los diferentes tipos de tratamiento que vamos a ver más adelante, que realmente son extensos, es importante que conozcamos bien cuáles son las vías del prurito, ya que estos mecanismos subyacentes son bastante complejos y existen muchos mediadores que están involucrados. Entonces, en esta imagen de aquí de la derecha podemos ver de una manera global cómo se transmiten las señales del prurito, ya que esta pues va a comenzar en la piel, ¿verdad? Generalmente por un desencadenante, y esta pues
estas señales se van a transmitir a través de estos dos tipos de neuronas que son histaminérgicas y no histaminérgicas, y estas los cuales van a, pues si se fijan en esta imagen, estas viajan por una vía completamente separada y distinta, y acá pues viajan, pues se van a entrecruzar y van a llegar al tracto espinotalámico, y estas pues van a llegar al cerebro de una manera ascendente a diferentes zonas del cerebro. Entonces, los pacientes con prurito crónico tienen generalmente hipersensibilidad neural, tanto periférica como central. También vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva para explicar esto. ¿Y esto qué significa? Que las fibras del prurito que ya están sensibilizadas van a reaccionar de una manera exagerada a estímulos nocivos que suelen inhibir la comezón, como por ejemplo el calor y el rascado. También estos pacientes pueden tener una mala interpretación de los estímulos que no son nocivos y, por ejemplo, el simple hecho del tacto puede percibirse como prurito. Entonces, no es inusual que los pacientes con prurito nos digan de que el simple hecho de ponerse ropa o quitarse ropa o acostarse en la cama les desencadene un ataque de prurito, por decirlo así. Entonces, en esta imagen ya vemos un poquito más detallado que todas las vías fisiopatológicas del prurito. Entonces, como les decía, es bastante importante conocer todos estos cambios que ocurren porque estos son objetivos o dianas terapéuticas que actualmente se están estudiando. Entonces, el prurito va a comenzar en la... Voy a poner el láser, el control láser. Bueno, entonces el prurito va a comenzar en la piel con la introducción de un pruritógeno. Estos pruritógenos pueden ser endógenos o exógenos y, como mencionaba, pueden ser incluso estímulos nocivos o no nocivos, y estos van a viajar por estas fibras C pequeñas que son amielínicas y son selectivas del prurito, que estas tienen los cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, estos pruritógenos van a activar grandes cantidades de receptores. Dentro de todos estos receptores del prurito, los más comunes son los receptores acoplados a la proteína G, pero no solamente estos receptores están involucrados, sino que otros estímulos externos, como por ejemplo el pH extracelular, algunas prostaglandinas, algunos radicales libres, también pueden desencadenar que estos receptores, por ejemplo, asociados a proteína G, activen la apertura de diferentes canales iónicos, y estos van a activar todos estos receptores que ven aquí abajo, que es el receptor potencial transitorio de anquirina 1 y el receptor transitorio vaniloide 1. Y estos, además, también los canales de sodio activados por voltaje. Entonces, si se fijan, realmente todo lo que ocurre en este trayecto desde que se estimula el prurito hasta llegar a la médula espinal, pues todo esto va a liberar todos estos mediadores inflamatorios que están involucrados en la vía del prurito. Si se fijan, bueno, en esta imagen, aquí lo más importante es saber que existen dos tipos de neuronas que están separadas e independientes, como lo vimos en la primera imagen. Están las neuronas histaminérgicas y están las neuronas no histaminérgicas. Generalmente, como ya todos conocemos, las neuronas histaminérgicas, pues en estas están involucradas pues los receptores H1, H4 de los nervios que se van a unir a la histamina, y esta pues está, ya sabemos que es liberada por los mastocitos, los basófilos y algunos queratinocitos en la piel. Pero aquí lo más importante es saber que estas neuronas histaminérgicas están asociadas sobre todo con el prurito agudo. Entonces, ¿pero cómo actúa? Entonces, lo que les mencionaba, importante saber que existen estos receptores, porque tanto los receptores H1 como H4 de estos nervios histaminérgicos se van a unir a la histamina y van a activar al receptor potencial transitorio vaniloide a través de todo este sistema de fosfolipasa.
Y bueno, y estas neuronas histaminérgicas van a liberar diferentes neuropéptidos, como por ejemplo la sustancia P, que esta se une a su receptor de neuroquinina 1 y van a actuar en la vía del prurito. Pero también pues otras sustancias, aparte de la histamina, como proteasas, cloroquina, van a estar involucrados a través de esta vía de la fosfolipasa, incluso opioides y algunas citocinas, como pueden ver la interleucina 4, la 13, la 17, que son citocinas que pues ya nosotros estamos bastante familiarizadas con ellas. Y esto pues lo que van a hacer básicamente es llevar a pues activar un potencial de acción. Entonces, aquí lo más importante es saber que el prurito crónico es inducido por la vía no histaminérgica. Pero, como mencionaba, estas neuronas no histaminérgicas también pueden ser provocadas por pruritógenos endógenos o exógenos distintos de la histamina, como ser las proteasas, citocinas y quimiosinas y otras aminas también. Entonces, tanto los nervios histaminérgicos como en los no histaminérgicos, estos receptores potenciales de anquirina 1 y vaniloide 1 van a activar los canales de sodio de alto voltaje y estos van a controlar todos los potenciales de acción en las neuronas. Entonces aquí en esta tabla puse un ejemplo de todas las sustancias que se consideran pruritógenos y cada uno de sus receptores. Como mencionaba, por diferentes categorías, entre las aminas, la histamina, la serotonina con cada uno de sus receptores, diferentes proteasas, incluida la triptasa, la tripsina, la catepsina S y proteasas exógenas. Los neuropéptidos, mencionaba que de estos, de los más importantes, es la sustancia P y también es una diana terapéutica nueva estudiada en las vías del prurito. Esta generalmente se une a su receptor de neuroquinina 1 que se encuentra sobre todo localizado pues en mastocitos, también en fibroblastos, en algunos queratinocitos, también mediadores lipídicos y todas las citocinas, sobre todo interleucina 4, 13, 31, que como sabemos estas no solo están involucradas en el prurito crónico, sino que también en el prurito agudo, en enfermedades inflamatorias de la piel, como por ejemplo dermatitis atópica o urticaria. También los agonistas de los receptores acoplados a proteína G y otros que se encuentran perdón, sin clasificar como los ácidos biliares y es ahí que están involucrados en las enfermedades hepáticas. Ahora bien, entonces como ya vimos, todo lo que va pasando en las neuronas histaminérgicas y no histaminérgicas y ahora qué pasa cuando llegan a la médula espinal. Generalmente estas neuronas responden a los estímulos pruriginosos y en primer lugar van a liberar glutamato y péptido natriurético B. Estas moléculas secundarias van a activar al receptor A del péptido natriurético y van a liberar GRP, que es el péptido liberador de gastrina. Entonces, este péptido liberador de gastrina con su receptor es el que pues son neurotransmisores que están implicados en el prurito químico. Entonces, lo que ocurre básicamente en la médula espinal es que existen, para entenderlo de una manera más fácil, es que existen vías tanto de retroalimentación positiva como de retroalimentación negativa. Dentro de las vías de retroalimentación positiva, pues está el péptido liberador de gastrina, que sobre todo se involucra con el prurito químico, pero también está el prurito mecánico y hay ciertas neuronas como la NPY y también otras sustancias como la VHLHB5 que actúa inhibiendo dinorfinas, glicina y GABA para inhibir o actúa sobre las células que expresan este receptor para el péptido liberador de gastrina. Entonces, básicamente en la médula espinal lo que ocurre es un equilibrio entre aumentar el prurito e inhibir el prurito. Y aquí, pues también, pues el hecho de rascarse, el dolor o el enfriamiento son vías que están involucradas para inhibir el prurito. Y bueno, aquí pues ya para terminar, pues con la parte fisiopatológica, ya todo lo que ocurre después de que llega desde la piel hasta la médula espinal y ahora todo lo que ocurre hasta cuando llega al cerebro. Generalmente estas fibras C amielínicas con sus receptores pues llegan y viajan por todo el tracto espinotalámico
y pues van a llegarse a localizar al tálamo y al núcleo parabraquial. Y bueno, estas son las áreas, todas las que están en rojo son las áreas que se activan con el prurito, sobre todo en la corteza prefrontal, que está involucrada en la toma de decisiones, diferentes áreas, como la ínsula, el tálamo, incluso el cerebelo está relacionado con la sensación o las ganas de rascarse. Y sobre todo acá, en estas áreas de acá, que es la S1 y la S2, que son la corteza, bueno, lo olvidé, pero es la corteza pues somatomotora, donde se encuentra la localización y la percepción, la que está involucrada sobre todo en la localización y percepción del prurito. Y bueno, ya por último, les mencionaba que estos pacientes tienen sensibilización neuronal y esto es porque también suelen ir acompañados de alognesis e hipergnesis. ¿Y qué significan estos dos términos? La alognesis es la sensación de prurito por estímulos que no son pruritógenos, o sea, por ejemplo, el dolor, calor, y la hipergnesis es lo contrario, o sea, la sensación de prurito, pero más aumentada de lo que realmente es. Y esto es probablemente porque haya una inhibición o una atenuación de todas las vías que inhiben el prurito en la médula espinal. Y bueno, ahora que ya conocemos toda la fisiopatología y todas las vías del prurito, ahora sí es importante hablar de la clasificación. Realmente la clasificación es bastante compleja, hay diferentes clasificaciones. Se puede clasificar en 4 grandes grupos y esta clasificación fue propuesta en el 2013. Y está el prurito pluriceptivo, que este es el que se transmite a través de las fibras C y se origina directamente de la piel. Está el prurito neuropático, que es causado por daño en los transmisores aferentes del prurito de los nervios periféricos. Está el prurito neurogénico, que es debido a enfermedades estructurales centrales del sistema nervioso central, como por ejemplo tumores o abscesos. Y está el prurito psicogénico, que también está relacionado con pues, patologías psiquiátricas como sensaciones o alucinaciones táctiles, y esta se basa en desórdenes metabólicos del sistema nervioso central. Sin embargo, esta clasificación podría ser un poquito contraproducente si lo vemos en retrospectiva, porque aquí ya tendríamos que tener un diagnóstico previo o subyacente del prurito. Ahora bien, el Foro Internacional para el Estudio del Prurito propone esta clasificación clínica y esta la divide en 3 grupos. El prurito del grupo 1 es el prurito que tiene la piel inflamada, es decir, por ejemplo, entonces vamos a ir viendo más adelante al momento de evaluar a nuestro paciente. Entonces tenemos que buscar, lo primero es si hay lesiones en piel. Entonces, aquí se van a incluir todas las enfermedades cutáneas inflamatorias, infecciosas o autoinmunes, genodermatosis, reacciones a fármacos, dermatosis del embarazo, linfomas, etc. También está el grupo 2, que es el prurito de la piel sana. Antes se le conocía con el término de prurito sin hemateria. Sin embargo, este término ya no se utiliza, pero en algunas literaturas todavía se puede encontrar así. Y este se caracteriza porque no presenta lesiones cutáneas. Entonces, en este grupo clínico se incluirían todas aquellas causas sistémicas, psiquiátricas, psicosomáticas o neurológicas. Y la tercera clasificación clínica es el prurito que tiene lesiones secundarias al rascado, ya que esta puede inducir un daño variable de la piel y se pueden presentar como escoriaciones, costras, liquenificación, pápulas y nódulos, como vamos a ver también más adelante, y incluso se pueden confundir con lesiones primarias dermatológicas y estas son realmente secundarias al rascado. Ahora, en tercer lugar, tenemos la clasificación, pues yo creo que es la que nos orientaría mejor en el abordaje de estos pacientes, porque ya es una clasificación etiológica. Entonces, en esta, y son diferentes categorías. Entonces, para hacerlo un poquito más rápido, voy a ir mencionando
porque más adelante voy a dar algunos ejemplos. Entonces, en la categoría 1 se van a incluir todas las enfermedades dermatológicas y en estas se incluyen las dermatosis inflamatorias, infecciosas, autoinmunes, las genodermatosis, todas las dermatosis del embarazo e incluso las neoplasias como el linfoma cutáneo de células T, el linfoma cutáneo de células B y algunos infiltrados leucémicos de la piel. En la categoría 2 se van a incluir todas las enfermedades sistémicas. Entonces vamos a ir viendo que de las más comunes, las enfermedades endocrinas y metabólicas, como la enfermedad renal crónica, las enfermedades hepáticas con o sin colestasis, hipertiroidismo, que por sí causa prurito por sí sola, malabsorción o prurito perimenopáusico. También se incluyen todas las enfermedades infecciosas como VIH, parasitosis o helmintos, enfermedades hematológicas y linfoproliferativas. Aquí se encuentran la deficiencia de hierro, la policitemia vera, enfermedad de Hodgkin y las neoplasias viscerales. También en el embarazo, prurito grávido con o sin colestasis, y aquí también se encuentra el prurito inducido por medicamentos. Dentro de la categoría 3 se encuentran las enfermedades de origen neurológico, donde puede haber daño neuronal o sin daño neuronal. Los casos más comunes es donde existe un daño neuronal y por enfermedades como por ejemplo esclerosis múltiple, los tumores, abscesos cerebrales que pues causan un daño directo de toda la vía neuronal del prurito. En la categoría 4 está el prurito somatomorfo y aquí se incluirían todas las enfermedades psiquiátricas o psicosomáticas, trastornos como depresión, ansiedad, esquizofrenia, alucinaciones táctiles o incluso fatiga. Y en la categoría 6, pues esta puede ser mixto, realmente superposición y coexistencia de varias enfermedades o que podrían estar incluidas en más de una categoría. Y por último, la categoría 7 en las que son de origen indeterminado. Entonces, como vemos, realmente es una enfermedad bastante compleja, tiene diferentes clasificaciones y pues lo más importante es la historia clínica. Entonces, para llegar a una evaluación diagnóstica del prurito, como mencionaba, lo más importante, ya que vimos todas estas clasificaciones, es realmente hacer una historia clínica muy detallada. Entonces, yo puse aquí pues ejemplos de cómo debemos de ir interrogando a estos pacientes. Generalmente, pues vamos a comenzar con la edad. Realmente, si hay riesgo de malignidad o no hay riesgo de malignidad, si está en edad común de que tenga dermatitis atópica, cómo está su función renal, la menopausia, etcétera. También, pues, ver el tiempo de evolución. Si es agudo, recordemos que enfermedades como urticaria o dermatitis atópica, y si es crónico, y saber también si es durante el día o si es nocturno. También es importante evaluar la calidad y cantidad del prurito, si es profundo, si es superficial, si se acompaña realmente de dolor, si hay sensaciones de hormigueo, de ardor, de escozor, mixta. Pues la localización, generalmente cuando es localizado, las causas del prurito son más neuropáticos o psicogénicos. Y si ya varía de localización a diaria, se debe de sospechar en alguna neoplasia. También siempre muy importante interrogar sobre factores desencadenantes como el sudor, calor. Recordemos que los estímulos también nocivos pueden desencadenar el prurito o pueden hacer la sensación. Desencadenantes ambientales, incluso también como ácaros, contacto con parásitos. Es muy importante saber qué tratamientos previos ha tenido el paciente y esto con el propósito pues de ofrecer alternativas o de definir la eficacia. También el uso de medicamentos. Esto es muy importante, sobre todo en las personas de la tercera edad. Se deben de interrogar la dosis, el tiempo de uso, las indicaciones, todos los efectos adversos y ver si correlaciona con el síntoma del paciente. Además, síntomas asociados, si hay pérdida inexplicable de peso, si hay pues síntomas B y si hay otros miembros afectados, porque esto nos orientaría a considerar escabiasis u otras infestaciones parasitarias. Entonces, realmente no hay algún hallazgo definido que nos pueda decir esta característica del prurito es por este diagnóstico, es por colestasis hepática. Pero aquí, por ejemplo, puse yo pues ejemplos, por decirlo así, de que nos orientarían un poquito más al diagnóstico. Entonces, escabiosis u otras parasitosis, cuando varios miembros de la familia están afectadas. Aquí también relacionarlo, por ejemplo, el prurito y actividades especiales.
Cuando hay actividad física puede ser sugestivo de prurito colinérgico y también el prurito puede estar ocasionado con enfriamiento de la piel después del baño y aquí se debe considerar el prurito acuagénico. En este es muy importante porque el prurito acuagénico se ha visto muy relacionado, no es específico, pero sí está muy relacionado con policitemia vera o con síndromes mielodisplásicos. Entonces también muy importante interrogar esto. Si el prurito es nocturno, si es generalizado y se asocia a síntomas B, pues aumenta la probabilidad de enfermedad de Hodgkin también. El prurito somatomorfo, generalmente este no altera el sueño, esto está relacionado más con trastorno psiquiátrico y vemos que la mayoría de las otras causas del prurito sí provocan despertares nocturnos. También está el prurito estacional o el picor invernal y esta se da más frecuentemente en ancianos y esta es por la cerosis cutis y el eczema esteatótico de estos pacientes. Entonces, el segundo paso, pues, es la exploración física, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer o preguntar es si existe alguna enfermedad sistémica, como en el caso de nuestra paciente que ya tenía antecedente de cáncer de mama y de diabetes mellitus. Y lo segundo es buscar lesiones en la piel, si están presentes o no están presentes, cómo se ven, dónde están localizadas, si son generalizadas. Y muy importante es saber si son primarias o realmente si son secundarias al rascado. Y bueno, ver si hay dermografismo. Rojo, pues nos orienta a una urticaria y blanco, pues a dermatitis atópica. Entonces aquí, por ejemplo, son algunas imágenes de, pues, que ya conocemos, dermatitis atópica, lesiones eczematosas y liquenificación, que este puede ser secundario al rascado y pueden ser, pues, lesiones primarias de la piel inflamada. También cómo se verían las micosis fungoides, las mastocitos cutáneas o la urticaria crónica espontánea, que son pues lesiones típicas que nosotros también ya conocemos. Ahora, está el prurigo nodularis, que esta es una forma frecuente. De hecho, nos ha tocado también en la consulta tener pacientes con prurigo nodularis y esta se clasifica como una neurodermatosis porque se cree que el prurito subyacente impulsa el desarrollo de esta erupción y esta se caracteriza por diferentes nódulos que son hiperqueratóxicos y que son en forma de cúpula. Y estos, si se fijan, o la característica principal es que estos están distribuidos en aquellas áreas extensoras de la piel o el torso donde generalmente el paciente puede alcanzar y rascarse. Entonces deja libre todas las lesiones de la espalda o las áreas en las que el paciente no puede alcanzar. Y generalmente, pues también las áreas de flexión, palma, planta, cara, ingle, rara vez se ven afectadas. Entonces, el prurigo nodular se considera como una reacción secundaria al rascado y esta puede presentarse o por sí sola o puede presentarse en el contexto de diferentes enfermedades sistémicas como la enfermedad renal crónica o el VIH. Y algo muy importante es que hasta el 50% de estos pacientes presentan atopia como morbilidad y tienen características patológicas similares a la de dermatitis atópica. Si bien, como vimos, realmente las lesiones en la piel no son parecidas a la de dermatitis atópica, pero toda su fisiopatología, por decirlo así, como el involucro de la interleucina 31 o toda su histología es muy similar con diferentes infiltrados de neutrófilos, eosinófilos, similares a la dermatitis atópica. Ahora bien, voy a hablar un poquito de las enfermedades sistémicas más comunes que nos llegan también, y es el prurito en la enfermedad renal. Esta se desconoce realmente su fisiopatología, por qué se asocia, pero los mecanismos implicados pues incluyen trastornos metabólicos directos, como por ejemplo el aumento de concentraciones de iones divalentes como calcio, magnesio, también aumento de la hormona paratiroidea, liberación de histamina, triptasa y una disfunción de los nervios periféricos centrales y la cerosis cutis que tienen estos pacientes. También de manera reciente apunta a una posibilidad o un papel importante de la microinflamación relacionado con la uremia en estos pacientes. También en las enfermedades hepáticas, esta generalmente puede ser por enfermedades hepáticas infecciosas, pero lo más común es que sean los trastornos metabólicos o la colestasis intra o extrahepática.
Y esta característica de este prurito es que es un prurito generalizado, y algo muy importante que casi no tienen las otras patologías es que afecta palmas y plantas de una forma característica. Y, y como les mencionaba, sí puede presentarse en enfermedades infecciosas hepáticas, pero no es lo más común. Sin embargo, si se presenta, existe la hipótesis de que existe un tono alto de opioides y que esto influye en la neurotransmisión, ya que los opioides también están involucrados en las vías del prurito. En cuanto a las enfermedades metabólicas, generalmente los trastornos endocrinológicos como el hipertiroidismo, la diabetes mellitus, causan prurito en menos del 10% de los pacientes, pero en personas mayores de la tercera edad, la diabetes mellitus es de las enfermedades más comunes. También pacientes con hipertiroidismo, es posible que pues, la elevación de las hormonas tiroideas pues llevan a una cirrosis de la piel y esta sea la causa del prurito. Se desconoce la fisiopatología en el hiperparatiroidismo primario, y también la deficiencia de hierro se asocia de una manera frecuente al prurito, sobre todo, pero también la sobrecarga como la hemocromatosis puede llevar al prurito. Y bueno, y el prurito en la malignidad, lo más común de los más comunes es que sí está relacionado con trastornos linfoproliferativos, como mencionaba, sobre todo el linfoma de Hodgkin, o los linfomas son los que están más asociados, y esto se debe porque pues, son productos tóxicos generados por el propio tumor, también reacciones alérgicas a los compuestos liberados, una afectación directa del cerebro o los nervios, en el caso de los tumores cerebrales, puede ser el mecanismo. Y también pues la policitemia vera. Más del 50% de los pacientes que tienen policitemia vera tienen prurito, y como mencionaba, el prurito es acuagénico, es decir, que al salir de bañar los pacientes refieren esta sensación. No es específica y tampoco está en el 100% de los pacientes, pero sí en el 50%. Entonces es muy importante considerarlo también. Y bueno, en las enfermedades infecciosas, como mencionaba, pacientes con VIH, micosis cutáneas también. En cuanto a las enfermedades neurológicas, pues esta ya está más relacionada como por ejemplo posherpéticas, prurito brachiorradial, donde haya un daño espinal subyacente. Y el prurito inducido por medicamentos, aquí realmente la lista es bastante amplia. Casi todos los fármacos pueden inducir prurito por distintos mecanismos fisiopatológicos. Tienen hepatotoxicidad, también hay colestasis inducidas por fármacos, y hay fármacos que por sí solos también producen cirrosis. Como les mencionaba, la lista es bastante amplia, pero dentro de los más comunes se encuentran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antiarrítmicos, los antibióticos, antidepresivos, antihipertensivos, AINES, ARA2, inmunosupresores, hormonales. Realmente cualquier medicamento puede inducir prurito crónico. Ahora, los estudios de laboratorio, básicamente los de primera línea tienen que ser siempre los que ya conocemos: la biometría hemática, su perfil bioquímico para saber función renal y hepática, un perfil tiroideo, y si el paciente es mayor a 40 años, lo ideal es que se pidiera también sangre oculta en heces. Y los exámenes opcionales de segunda línea, pues se puede considerar la biopsia de la piel, sobre todo si hay lesiones primarias en piel. La IG total, pruebas de parche, prick test, VIH, coproparasitoscópico, serología para hepatitis si se sospecha, endoscopía superior e inferior también, ultrasonidos o estudios de imagen si estamos sospechando en algún tumor. Y también importante estudiar el uso de drogas ilícitas, pero realmente los exámenes opcionales deben de ir dirigidos a la causa que nosotros estamos sospechando. También existen instrumentos para evaluar la medición del prurito, así como en todas las patologías que ya conocemos. Estos son monodimensionales: la escala numérica, la escala visual análoga, y en la escala numérica, pues un puntaje menor a 3 se considera leve, de 4 a 6 moderado, de 7 a 8 grave y mayor a 9 muy grave. La escala de calificación verbal, esta describe la intensidad de prurito mediante adjetivos. Esta no es tan usada en general, pero sí existen otras muchas más
que son no solo para evaluar la intensidad, sino que para evaluar también las lesiones por rascado, la actividad de rascado, el curso de la enfermedad, las alteraciones del sueño y la calidad de vida. Y para evaluar el curso, de las más utilizadas está la Itch App, que también se puede descargar para los pacientes. Y bueno, es un algoritmo diagnóstico resumido de todo lo que he mencionado, comenzando por una historia clínica detallada. Entonces aquí vemos en 3 colores. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar un hallazgo patológico en la piel, si existe o no existe dermatosis. Si existe, pues buscar una enfermedad primaria, ya sea dermatitis atópica, ya sea urticaria, ya sea pues alguna otra dermatosis pruriginosa. Si no hay lesiones en la piel, pues ir a buscar primero lesiones por rascado como prurigo nodularis o líquen simple, o buscar una enfermedad psiquiátrica. Si no hay lesiones por rascado y la piel se ve sana completamente, pues buscar enfermedades sistémicas. Si es persona mayor, pues ver el estado de hidratación de la piel. Si está en edad fértil, pues considerar también el embarazo, o buscar alguna otra enfermedad interna, drogas, de acuerdo a todo el interrogatorio clínico. Ahora, el tratamiento de esta enfermedad es bastante amplio. Generalmente el tratamiento debe de dirigirse a la causa subyacente siempre y cuando esta sea posible. Recordemos que en cierto porcentaje el prurito no va a tener un origen determinado. Entonces, como en todos los pacientes que tienen afectación en la piel, lo principal son las medidas generales, sobre todo evitar conductas que lleven a una resequedad de la piel, como por ejemplo aplicaciones de compresas con alcohol, o evitar automedicarse, como en el caso de nuestra paciente. También evitar los baños frecuentes, ingresos a saunas. También se deben de evitar el consumo de alimentos picantes, bebidas calientes, grandes cantidades de licor. Evitar el contacto con aeroalérgenos, ya que pueden agravar el prurito, sobre todo en pacientes de origen atópico. Evitar el contacto con sustancias irritativas como jabones, perfumes, usar ropa de algodón de tela permeable que permita el paso del aire. También se deben de aplicar lociones hidratantes en todo el cuerpo, y se debe de manejar el estrés con técnicas de relajación y psicoterapia. Ahora, el tratamiento se divide en 2 partes, el tratamiento tópico y el tratamiento sistémico. El objetivo de todo el tratamiento del prurito debe ser interrumpir el ciclo del prurito y rascado. Entonces, pues como les decía, el tratamiento realmente es amplio. Todos estos fármacos que están enlistados en estos cuadros son fármacos que ya se han estudiado y que se ha visto que son eficaces en el tratamiento. Lo principal o la terapia de primera línea son los emolientes y jabones. Esto sobre todo para prurito leve, localizado, que esté relacionado con cerosis, o prurito invernal en el caso de las personas de tercera edad. Y se deben de usar humectantes y limpiadores que tengan un pH bajo de 4.5 a 6. También se pueden utilizar anestésicos locales como pramoxina o la capsaicina, que es de las cremas más utilizadas en el caso de que el prurito sea localizado, ya que la capsaicina, como vimos en las imágenes anteriores de la fisiopatología, es una sustancia que va a activar los receptores TRPV1 que están expresados en queratinocitos y en las fibras nerviosas. Entonces es de los fármacos más utilizados, y estos pues sobre todo cuando es localizado. Los esteroides tópicos realmente son efectivos únicamente en aquellos pacientes que tengan una alteración cutánea. Sin embargo, los inhibidores de la calcineurina, estos sí están muy estudiados en el prurito crónico, y estos son, pues se ha visto que son muy efectivos en enfermedades como la dermatitis, la psoriasis, dermatitis seborreica, pero también el tacrolimus se recomienda para aquellos casos que sea un prurito idiopático y que sea resistente a todas las terapias anteriores. También se encuentran los agonistas del receptor cannabinoide, que es el N-palmitoil-tanolamida. Este es de los más estudiados también. Tiene un efecto antiinflamatorio y antinociceptivo en la piel. Y otro de los más utilizados es el óxido de zinc y el mentol, del 1 al 5%. Y es porque, pues, aparte que tiene propiedades antiinflamatorias, pues tiene propiedades antipruriginosas,
ya que la sensación fría, si recordamos también en todas las imágenes de la fisiopatología, la sensación del enfriamiento frío es una de las vías que inhibe la sensación del prurito, y esto además es analgésico. Contraindicaciones o algunos efectos secundarios, sobre todo los anestésicos locales, es que pues tienen como efecto secundario la sensación como de entumecimiento de la piel, y que pues básicamente es cuando es localizado. Ahora, el tratamiento sistémico también varía, van desde antihistamínicos hasta glucocorticoides, antagonistas y agonistas del receptor opioides. Generalmente los antihistamínicos, en todos los estudios que se ha visto, es que muestran una débil eficacia del prurito crónico, excepto cuando se trata de urticaria, que pues ahí sí está muy involucrada la histamina, y esto es porque vimos de que pues el prurito crónico es más por las neuronas no histaminérgicas. Sin embargo, algunos estudios, esto varía, pero algunos estudios han demostrado de que duplicando o cuadruplicando la dosis del antihistamínico, así como se hace en la urticaria, podría tener algún beneficio en el prurito crónico. Sin embargo, de estos se recomiendan más los que son sedantes, como la hidroxicina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alteración del sueño, y por los no sedantes por la mañana. Los glucocorticoides no tienen ningún beneficio en el prurito crónico, salvo que sean condiciones no inflamatorias, inflamatorias, pero no tienen tanto beneficio. Y bueno, los antagonistas y agonistas del receptor de opioides son fármacos nuevos que también se pueden utilizar, pero pues estos fármacos tienen las desventajas que se tienen que estar titularse cada 3-7 días para evitar todos los efectos secundarios que tienen, como los mareos, fatigas y náuseas, pero pues también son recomendados en aquellos casos de prurito de origen neurogénico. La gabapentina y pregabalina, estos pues son análogos del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, y estos sí están relacionados, o sea, sí se recomiendan para el prurito, sobre todo en aquel que es de origen neuropático, como el posherpético, y también algunos estudios lo recomiendan en el prurito de origen urémico. Los antidepresivos son otros fármacos muy ampliamente utilizados, son considerados agentes modificadores del umbral del prurito, ya que tienen acción farmacológica sobre la histamina y la serotonina. De los que se recomiendan son los inhibidores de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. De estos, la doxepina, 10 miligramos, son los más utilizados en estos pacientes. También está el aprepitan, que es un antagonista del receptor de neuroquinina 1. Recordemos que este es el receptor para la sustancia P, y este se expresa en queratinocitos, en fibroblastos, en mastocitos, en basófilos. También, por último, pues está la fototerapia. Esta está reservada para pacientes que tengan enfermedades sistémicas como dermatitis atópica o el prurigo nodular, líquen plano, psoriasis, y esta pues se utiliza o se puede utilizar básicamente como un tratamiento coadyuvante cuando el paciente tiene un esteroide tópico o sistémico, y se contraindica con los inhibidores de la calcineurina o los inmunosupresores. De los inmunosupresores también se recomienda azatioprina o ciclosporina, pero pues ya en casos ya como último escalón. Y estos son algunos de los fármacos nuevos. Ya para terminar, generalmente, como les mencionaba, estos están dirigidos básicamente a todos los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en el sistema nervioso, dirigidos contra la interleucina 31, que es el nemolizumab, pues ya se está estudiando para la dermatitis atópica, el aprepitan o serlopitan, que son inhibidores de la neuroquinina. También los inhibidores de la sinasa Janus son unos fármacos pues que actualmente se están estudiando, sobre todo en policitemia vera o en dermatitis atópica. Y bueno, el tratamiento escalonado siempre va a consistir como paso 1, todas las medidas generales, la terapia básica con cuidados generales de la piel, emolientes, humectantes, los antihistamínicos y corticosteroides tópicos de primera generación o segunda generación, siempre y cuando exista una enfermedad inflamatoria de la piel.
Si no, pues la terapia tiene que ser causal sintomática adaptada, y en los casos de prurito desconocido o refractario al tratamiento, pues ya debe ser una terapia sistémica sintomática que incluya todos los fármacos que vimos anteriormente. Puntos claves es que los sedantes, los antihistamínicos sedantes de primera generación son los de primera elección en el prurito. Se recomienda la fototerapia UV cuando es prurito general. Se recomiendan los anticonvulsivos moduladores del dolor en el prurito neuropático. Se recomiendan los antidepresivos en formas de prurito crónico que no respondan a otras terapias, y realmente los glucocorticoides sistémicos no se recomiendan para el tratamiento del prurito crónico, excepto en casos muy graves y desesperados. Y ya para terminar, como conclusiones, pues como vimos, es un síntoma bastante complejo, es subjetivo, es multifactorial, y lo más importante es que una historia clínica detallada con una exploración física completa que vaya dirigida a buscar lesiones primarias o secundarias en la piel, pues es de las mejores herramientas diagnósticas que tenemos en la actualidad, y el tratamiento pues se debe de enfocar y dirigir sobre todo a encontrar una causa subyacente. Como conclusiones personales, pues saber que afecta sobre todo a los adultos mayores, y que las causas principales en estas pacientes pues básicamente son la cirrosis de la piel, la transformación del sistema inmune, el envejecimiento, la neuropatía, la polifarmacia y otras enfermedades asociadas como la diabetes mellitus. Entonces el tratamiento pues requiere toda una evaluación integral, todo un historial médico, estudios de laboratorio complementarios y una larga duración del paciente, así pues como una integración de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya que el pronóstico pues depende de la patología subyacente. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.